Vamos a seguir con las presentaciones de los temas de esta semana, así que vamos a hablar un poquito de dividendos. Me voy a ir corriendo y presento el tema. Bueno, vamos a seguir con el tema de dividendos. Recuerden que en aula virtual hay una presentación introductoria sobre el tema que hicimos para acompañar la lectura. Bueno, acá vamos a meternos, también va a ser una serie más de videos. Este es el segundo video que ponemos sobre este tema, pero después vamos a subir unos más porque es un tema que lo hemos dividido en varias presentaciones para poder hacer videos no tan extensos. Recuerden que habíamos hablado de rendimiento total. Aquella persona que invierte en acciones está mirando cuánto le rinde esa inversión. Una parte de ese rendimiento va a estar dado en dividendos, cuánto le paga por acción la empresa, y otra parte tiene que ver con el comportamiento del precio. O sea, compró una acción a determinado precio, pasa el tiempo y va a tener un rendimiento en función de la variación de precios, cuánto subió o cuánto bajó el precio de la acción. Entonces dividíamos lo que llamábamos rendimiento total en un componente de dividendo por acción y otro componente que tenía que ver con lo que llamábamos la ganancia de capital, que tiene que ver con la variación de precios. Vamos a pensar un ejemplito para llegar al modelo de evaluación de dividendos. Pensemos que en el momento cero, es decir, hoy compramos una acción de una empresa y pagamos 100 pesos por acción. Esperamos un año y al cabo de un año recibimos 10 pesos en dividendos por acción y al final del año, después de haber pagado esos 10 pesos, la acción cotiza a 115 pesos por acción. Entonces tenemos sobre una inversión de 100 que habíamos hecho, al final del año tenemos esas acciones o esa acción que vale 115 pesos, pero también tenemos en el bolsillo 10 pesos que recibimos en dividendos. O sea, tenemos 125 pesos. Esos 125 pesos sobre 100 que habíamos invertido inicialmente representan el rendimiento del 25%. Entonces pensemos ahora en esta relación entre el precio que uno paga, que tiene que ver con estas expectativas de qué vamos a recibir en términos de dividendos y qué va a pasar con el precio de la acción en relación al valor que nosotros pagamos. Este fue P sub 0. Esto es lo que nosotros pagamos, el valor hoy de la acción. Entonces esta va a ser lo que llamábamos nuestra ganancia de capital, la variación de precios. Entonces decimos el precio que uno pague hoy va a estar determinado, va a estar influido por esa expectativa de rendimientos y dijimos que un rendimiento para el inversor en acciones tiene que ver con esa expectativa de dividendos y de apreciación en el valor de la acción que está comprando. Esa diferencia de precios que señalamos ahí, que nuestro ejemplo era 115 pesos después de un año, menos los 100 pesos que pagamos en T sub 0, T igual a 0, eran esos 15 pesos de ganancia por apreciación de capital, que sumábamos a 10 pesos que ganábamos en dividendos, esos 25 pesos que ganábamos sobre un capital puesto de 100, nos daba ese 25%. Si queremos ahora decir, ¿y de qué dependerá? Si queremos hacer esa cuenta, ese precio al final del primer año, ese P sub 1, el precio dentro de un año, cuando lo queremos estimar, ¿de qué dependerá? Bueno, el precio dentro de un año dependerá a su vez de la expectativa que haya en ese momento, dentro de un año, de dividendos que vaya a pagar esa acción más adelante y de cómo siga evolucionando el precio de la acción. Entonces acá volvemos a tener esta idea de que el precio
en el momento 1 va a depender, el dividendo que se espere recibir en el momento 2 y cómo siga evolucionando el precio de la acción durante ese segundo año. Entonces, acá vemos nuevamente la cuestión de cómo, para poder estimar el precio en el momento 1, vamos a tener que visualizar una expectativa de dividendos y de variación de precios más adelante. Entonces decimos, bueno, y cuando necesite incorporar en esta fórmula el precio del momento 2, ¿cómo estimo ese valor? Entonces seguimos con esta suerte de cascada en nuestro análisis y decimos que el precio en el momento 2 a su vez va a depender de qué expectativa haya dentro de 2 años de recibir dividendos en el año 3 y de qué pase con el precio de la acción en ese año 3. ¿Y de qué dependerá ese precio? ¿Cómo calculamos el precio del año 3? Y bueno, habrá que ver el precio del año 3 en función del dividendo que se pague más adelante y la variación de precios del año 4 en este mecanismo. Por eso les decía esa cascada, porque se va armando, vamos pateando siempre para adelante el mismo esquema de análisis. ¿Y de qué dependerá en 4? Y así sucesivamente. Con lo cual, si nosotros imaginamos que la acción no la vendemos después del primer año, o sea que acá cobramos el dividendo, pero nos quedamos con la acción. En el año 2 cobramos otro dividendo, pero mantenemos la acción en cartera. En el año 3 lo mismo, en el 4 lo mismo, y así sucesivamente, y estamos difiriendo en el tiempo por bastantes años la venta de la acción, con lo cual este componente de ganancia de capital lo tenemos bastante diferido en el tiempo. Entonces, cuando lo mantenemos mucho tiempo, el precio de la acción como valor actual de los dividendos esperados va a tener un componente muy fuerte de dividendos y este factor, cuando uno lo patea lo suficientemente al futuro, va a empezar a tener un valor actual muy chiquitito. Prácticamente el valor de la empresa va a poder explicarse fundamentalmente por esta corriente de dividendos. Está claro que cada dividendo en el momento que se reciba tendrá que ser actualizado multiplicando por el factor de actualización o dividiendo por 1 más I a la n, para llegar a ese precio como el valor actual de esa corriente de flujo de fondos. La fórmula que recién veíamos no es otra cosa que una perpetuidad cuando nosotros decimos esta acción, si no la vendemos nunca y la mantenemos en cartera in eternum y queremos valuar ese negocio a largo plazo, si pensamos adicionalmente que estos dividendos que tenemos acá crecieran a una tasa constante, decimos, estamos en un negocio que puede mantener una velocidad de crecimiento dada de los dividendos que paga por acción, podríamos entonces estar frente a lo que es una perpetuidad con crecimiento. Entonces podríamos tomar un atajo matemático para ahorrarnos el cálculo de todos estos valores actuales individualmente. Entonces tenemos que el valor actual de una perpetuidad con crecimiento es el flujo de fondos que tenemos en el momento hoy, creciendo a la tasa G. Todo este numerador va a ser nuestro flujo de fondos en el momento 1, o sea, el flujo en cero creciendo un periodo a la tasa G, dividido por esta I, que es la tasa de costo de capital, menos esa tasa de crecimiento. Esta fórmula también ya la habíamos, creo, visto en alguna presentación anterior. Esta fórmula no es otra cosa que el valor actual de una perpetuidad con crecimiento, cuyo primer flujo de fondos está ubicado dentro de un periodo. Decíamos que ese flujo de fondos, el momento 0,
creciendo un periodo, es el flujo de fondos, pero ubicado dentro de un periodo, en el periodo 1. Entonces, este dividendo que tenemos acá nosotros en nuestra fórmula, acá arriba, sería este flujo de fondos que tenemos en la fórmula de la perpetuidad. Entonces, directamente ahí en esta fórmula nosotros podríamos decir que ese flujo de fondos es nuestro dividendo dentro de un año, que sería el dividendo que tenemos hoy T sub 0, creciendo un año a la tasa G, o el dividendo dentro de un año. Entonces así llegamos de alguna manera a esta fórmula que es el modelo de Gordon de evaluación de acciones en función de crecimiento de dividendos, en lo cual también lo que podemos hacer es tratar de ubicar cuál es la tasa de descuento, la tasa de costo de oportunidad del capital propio, tasa de descuento para las acciones, que es consistente con los dividendos que está pagando la empresa, su precio de mercado y la expectativa de crecimientos que hay en el mercado. Lo que deberíamos hacer es despejar en esta fórmula por I y nos quedaría esta fórmula que nos va a indicar que la tasa de costo del capital propio puede leerse como este cociente que no es otra cosa que el rendimiento de dividendos, este es el dividend yield, más la tasa de crecimiento de largo plazo de los dividendos, la tasa que vamos a llamar tasa G. Esta tasa G es a qué velocidad pueden crecer los dividendos de esta empresa de manera sostenible. Entonces hay muchos analistas de mercado que están tratando de estimar a qué velocidad pueden crecer los dividendos de distintas acciones o distintos grupos de acciones. Acá vemos, por ejemplo, este es un gráfico que nos muestra el rendimiento de acciones del mercado en su conjunto. Este es el Standard & Poor's 500 del mercado norteamericano, que nos va mostrando cómo se ha comportado históricamente, dónde está hoy, cuál es la media, la mediana histórica, dónde ha estado el mínimo y máximo. Es un ratio que se sigue en el mercado. Y también, como veíamos, el otro componente de la fórmula era la tasa G, la tasa de a qué velocidad crecen los dividendos. Entonces acá también hay un seguimiento que se hace permanentemente por parte de los analistas respecto a qué velocidad están creciendo los dividendos y a qué velocidad se cree que pueden crecer. Y esta relación entre crecimiento y dividendos la podemos pensar de alguna manera en relación a lo que habíamos visto en su momento como el esquema de DuPont o este esquema desagregado de leer la rentabilidad y vinculado a eso lo que es la conocida tasa de crecimiento sostenible o tasa G, esta tasa que está acá, que la podemos pensar en función de qué cosa, en función de nuestra habilidad para invertir, es decir, márgenes y rotación, lo que me va a estar dando estos dos componentes acá, es de alguna manera el rendimiento sobre el capital invertido que estoy logrando, y también en función de mi política de financiamiento. Esto es endeudamiento y esto es cuánto de los fondos autogenerados por la empresa, las utilidades, retengo, me quedo en el negocio. Entonces, ¿de qué va a depender? Si yo reparto mucho y mi retención es baja, si esto es muy bajo, la tasa de crecimiento también es menor. Y si yo no invierto en proyectos que realmente sean muy rentables, o sea, que no tengan mérito en términos de su combinación de margen por rotación, también esta tasa G va a sufrir. Entonces, acá la relación que tenemos que tener en cuenta es que esa tasa G, a qué velocidad van a crecer los dividendos de la empresa, va a depender de, en gran medida, es cuánto retengo y qué rendimiento logre para esos fondos que me estoy quedando en el negocio. También hay que pensar que
el endeudamiento como la pauta de pagos al accionista tiene que ver con el ciclo de vida de la empresa y los negocios. Cuando los negocios son muy jóvenes y recién arrancan, están todavía tratando de generar rentabilidad y generar algo de volumen cuando van encontrando su modelo y solidificando su modelo de negocios. Entonces acá cualquier utilidad que empiece a aparecer se reinvierte, la reinversión es total para negocios en su fase de startup, digamos, cuando están recién iniciándose. Cuando ya el modelo de negocios empieza a traccionar, se torna escalable y empieza a crecer rápido, acá empiezan a aparecer algunos pagos modestos, sobre todo cuando ya la velocidad de crecimiento, acá en esta pendiente, la velocidad de crecimiento empieza a suavizarse un poco, ¿no es cierto? Cuando ya deja de crecer a tasas muy elevadas, acá empiezan a aparecer gradualmente mayores pagos a los accionistas, mayores compromisos en función de más dividendos en efectivo. Acá cuando el negocio llega a su fase de madurez, ya no crece o el ritmo de crecimiento se va ralentizando, lo que empiezan a aparecer son dividendos cada vez mayores, dividendos especiales, recompra de acciones, y cuando ya el negocio genera no tanto crecimiento, no necesita inversiones incrementales fuertes porque no está creciendo, y el flujo de fondos que genera supera aquellos usos que tiene dentro de su presupuesto de capital en proyectos que creen valor, entonces acá lo que aparece es cada vez más pagos al accionista hasta el punto, en algunos casos, de dar dividendos de liquidación, que cuando la empresa empieza a decir, empecemos a devolver parte de los activos a los accionistas porque ya no tenemos usos generadores de valor para los mismos. Vamos a ver algún caso concreto para ilustrar un poco más esta política, estos pagos de dividendos de los cuales estamos hablando. Esta es una empresa que cotiza en bolsa en Estados Unidos, quizá alguno la conozca, el nombre es de Children's Place, cotiza ya hace muchos años y lo que al negocio al cual se dedica es, tienen una cadena de tiendas de ropa y accesorios para chicos preadolescentes, digamos, ¿no? Fundamentalmente. Esta empresa, vamos a ver en esta pantalla un anuncio de dividendos en el cual el 20 de marzo anuncia que va a pagar un dividendo de 50 centavos de dólar por acción. Esto es lo que se llama vamos a llamar, declaration date, es la fecha de declaración de dividendos, 20 de marzo. Se reúne el directorio, aprueba el pago de dividendos, se anuncia al mercado. Se dice que va a pagar un dividendo de 50 centavos por acción a los accionistas que estén en los libros de accionistas de la empresa el 16 de abril. Fíjense que se hace mención a que es una empresa que ha estado pagando dividendos por ya unos cuantos años. Tiene una corriente de rendimiento de dividendos que está representando el 1,4%